Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque no estamos en manos del caos, ni del infortunio, ni de lo que el mundo llama destino, sino estamos en las manos de un Dios vivo, un Dios presente, omnipotente. Primero te doy gracias, Señor, por la unión ayer de Camilo y Jessica. Bendícelo, Señor, y guarda su hogar y el de todos nosotros. Por favor, Señor, ten mucha compasión de las lágrimas de la señora Didra, esposa del pastor Don, quien tiene momentos fuertes de fortaleza y momentos profundos de lloro. Señor, aumentanos la fe para poner nuestra confianza en tu verdad y no en las circunstancias. Bendice esta escuela bíblica familiar, bendice este tiempo como congregación, bendice tu día y permítenos ser llenos de la esperanza que veremos hoy, si así es tu voluntad, de que tú vas a regresar por nosotros. Padre, bendice este tiempo y guárdanos. Estas cosas te las pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, siguiendo con la temática de las clases de las doctrinas de la gracia, hay un tema muy importante o hay un tema muy particular que personalmente lo traigo a colación continuamente y a veces con mucho dolor, y es el día del juicio final. El día del juicio final, el Señor dice que va a poner sus ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Y cada vez que pienso en ese día, pienso los que amo, ¿no? ¿En dónde estarán aquellos que yo amo? ¿En dónde estarán aquellos que yo deseo ver en el Señor conmigo a la derecha? No sé si es un pensamiento que ustedes tengan, pero ese día va a llegar. ¿Me comprenden? El día va a llegar, como veremos más tarde en el sermón, cuando Cristo regrese, se siente en su trono. Todas las naciones estarán enfrente de Él y Él va a apartar los unos de los otros. Y el lugar ya nos dice para dónde vamos, benditos de mi Padre o malditos al infierno eterno. En ese día, hermanos, becas, casas, carros, viajes, promociones, posgrado, van a valer nada. Y lo más importante es si estamos ese día vestidos con la justicia de Cristo. Y el tema de hoy es el problema de la fe falsa. Yo lucho mucho cuando dicen fe falsa porque la fe es solo una, es la que desciende de los cielos. Los otros términos de fe falsa, fe aquello, son términos humanos, pero es una forma de ayudarnos a entender cómo las personas se engañan. Hay creyentes, hay inconversos y hay inconversos que piensan que son creyentes. Lo más duro, hermanos, de aquellos que piensan que son creyentes y no lo son, es que no tienen absolutamente ninguna evidencia real para aferrarse, pero logran, y sin Cristo también nosotros lograríamos engañarnos de tal manera y de igual forma. Entonces, ¿cómo reconocer si eres un nacido de nuevo? ¿Cómo reconocer si realmente estás vivo en Cristo o eres de esas personas que se engañan y van a terminar con una final historia? Hay un pastor mexicano de Hermosillo, Sonora, él decía, hay hermanos que cuando mueren, uno dice, lo voy a ver con toda seguridad en el cielo, no hay duda, la vida de ese hombre, de esa mujer fue, pero él decía, hay otros que van a morir en la iglesia y va a quedar un sinsabor, como, no sé si lo volveré a ver, y son aquellos hermanos o personas que viven como entre la luz y las tinieblas, no viven en esos límites en donde vidas paganas unos días, vidas santas otros días, y como que no hay un equilibrio sano en sus vidas. Y otras personas que también ustedes y yo hemos conocido, personas que llegan a la iglesia, toman con pasión las cosas de Dios, pero la toman de una manera legalista, se vuelven obsesivos, se vuelven odiosos porque no piensan, porque no actúan. Y muchos de aquellos que toman a veces las cosas de Dios con tanta ferocidad, terminan tostándose, terminan acabándose a sí mismos porque finalmente no pueden en sus fuerzas llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y terminan apostatando. En 1 de Juan 5:13 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. La carta de Primera de Juan está diseñada en gran manera para mostrarle a los creyentes cuáles son las evidencias y mostrar a los inconversos cuáles son las evidencias de una genuina o falsa conversión. Entonces dice Primera de Juan que estas cosas se escribe para que sepamos, para que tengamos confianza y seguridad de la vida eterna. Y la confianza no está en las evidencias son el resultado de una genuina salvación. ¿Está bien con ustedes? O sea, nosotros somos salvos por fe, no por obras, pero las buenas obras, como también veremos más tarde, evidencian una salvación genuina. Entonces, en Primera de Juan nos enseña a tener una plenitud de gozo. Y de verdad, unos segundos, si estuviéramos ahora mismo en ese juicio, ¿estaríamos seguros en qué lugar estaríamos, derecha o izquierda? Porque las dudas se resuelven ahora que podemos, no allá. Y si hay dudas, de pronto yo no estoy seguro, pues siempre el arrepentimiento es la única y mejor opción de ir al Señor en arrepentimiento y fe. Ahora, cuando ustedes ven, ¿alguien ha leído la carta de Primera de Juan? ¿Sí? ¿Recuerdan los textos o las evidencias que da la carta de cómo somos creyentes? La carta inicia en Primera de Juan diciendo que tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Y si andamos en comunión con Dios, no andamos en tinieblas. Y si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Hermanos, la comunión de unos con otros es real, es una evidencia de gracia. Al hermano nacido de nuevo le gusta pasar tiempo con los creyentes, le gusta amar y servir a los hermanos en su iglesia. También Primera de Juan nos enseña que llevan una vida santa, piadosa, no practican, no viven en pecado. También nos habla que vencen al mundo. ¿Y cuál es la razón de que un creyente vence al mundo? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que dice Juan cuando dice, esto es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y lo que vence al mundo son sus apetitos, sus deleites, que son mortificados porque hemos sido nacidos de nuevo por fe. También Juan nos habla de generosos, también nos habla de personas que les encanta, hayan deleite en testificar de Cristo Jesús. Entonces las evidencias son claras, están en la Biblia y uno puede tomarlas, engañarse a sí mismo, verla, decir, sí la tengo y sí la tengo. Por tanto, Cristo mora en mí. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, examinarse a uno mismo no es poner en duda la salvación de lo que Cristo hizo, sino examinarme a mí, no a los demás, si realmente somos nacidos de nuevo. ¿Ustedes entienden que esa es la pregunta más importante en sus vidas? Examinarme si estoy en la fe, dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que tenemos que examinar? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en ese examen que estamos haciéndonos? Según el texto, 2 Corintios 13:5. Vuelvo a leer y ustedes lo pueden deducir. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué es lo que nos pide examinar? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? ¿Qué necesitamos hallar? Si ustedes se fijan, no es ni buenas obras, y bueno, eso es importante, si Jesucristo mora en mí. ¿Recuerdan ese pasaje en Gálatas 2:20 que también veremos más tarde? Luego me tengan paciencia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Hermanos, estamos hablando que la segunda persona de la Trinidad completa también, mora en nosotros. Nosotros entonamos un cántico de cuando en cuando, dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. La gracia que combate nuestros pecados no es de tú a tú con el pecado, es muchísimo más. Pero el texto nos dice, examínense si Cristo está en ustedes
Hoy lo decimos y en el sermón vamos a ver en detalle, casualmente se une con el tema de hoy en la escuela bíblica, de cómo sabemos o cómo se manifiesta que realmente Cristo mora en mí. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Recuerdan? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese es un texto clásico, pero es un texto que hace referencia al día del juicio final, al día que Cristo regrese. Y el Señor dice públicamente aquí, no todo, y de paso se ha dicho que esto también es un texto que afirma que la salvación es de algunos y no de todos. No todo, dice el Señor, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la razón de lo que hemos visto hasta ahora de que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la razón o la fuente de mi obediencia? Que Cristo mora en mí. ¿Está bien? Que Cristo mora en mí. No lo que hago, lo que dejo de hacer, es Cristo mora en mí. Entonces él dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Pueden imaginar ese día? La gente sacando sus pergaminos, sacando sus obras, sus hechos, sus actividades. El Señor dice, solamente el que hace mi voluntad. Y luego empieza la pelea, ¿no? Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué? No sé quiénes son. O sea, no fueron creyentes que cayeron, no. O no fueron creyentes débiles, no. No fueron nunca creyentes. Ahora, es muy interesante porque los que se engañan a sí mismos en este texto pueden decir Señor, Señor. Pueden publicar cosas bonitas en sus estados de WhatsApp o en Facebook. Pueden tener en sus labios la doctrina correcta. El diablo sabe de memoria la Biblia. Entonces ellos pueden hablar y cuando ustedes ven que dicen, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, esas actividades externas eran como tratar de ocultar su desobediencia. El Señor dice, el que no hace la voluntad dice, no, sí hemos hecho, hemos profetizado, hemos hecho, pero basan su salvación en actividades externas que se pueden hacer en la iglesia. Alguno podría decir, Señor, yo canté los domingos, yo leí la Biblia los domingos, yo enseñé la escuela bíblica familiar. Esos son actos externos. Entonces, los que se engañan confían en lo que dicen y en algunas actividades extras que puedan hacer como personas para confiar en su salvación. Pero el Señor, ¿qué les está demostrando? Cuando les dice hacedores de maldad. ¿Cuándo fueron obedientes a su voluntad? ¿Cuándo? Nunca. Hacedores de maldad son personas muertas en delitos y pecados, esclavos a su maldad. No hay obediencia a la voluntad de Dios. Entonces lo llaman Señor, está bien, pero su vida la reconoce el Señor como hacedores de maldad. A los que el Señor conoce y ha salvado, son obedientes por la gracia de Dios. Y hermanos, uno siempre tiene que luchar con esto, porque a un hermano puede pensar, pastor, pero no hay obediencia perfecta. Hermanos, un muerto no obedece. Eso es lo que dice, es un hacedor de maldad. Puede estar aquí sentado o sentada y fuera de la congregación vive como el mundo. Está muerto, está esclavo al pecado, no tiene, no puede, ni quiere, porque está muerto. Los que están vivos en Cristo escuchan la voz de Dios y le siguen. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, no somos salvos por obras, pero las obras de obediencia, como veremos más tarde, insisto, manifiestan una salvación genuina. En sus Biblias, Hechos capítulo 8, Hechos 8, vamos a leer un texto un poco largo. Hechos 8, verso 9.
Es la historia de un hombre conocido como Simón el Mago. ¿Listos? Hechos 8:9. Dice la palabra de Dios: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había ¿qué? Engañado. O sea, el texto es claro, era un estafador a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. O sea, de hecho el texto nos dice, es un estafador, es un engañador, está abusando, viviendo de la incredulidad de las personas. Verso 10. A Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que este es el gran poder de Dios. Y hermanos, suena muy parecido hoy día. Hay un estafador, un engañador hablando, engañando, y muchos piensan que ese estafador, según la Escritura, es un gran hombre de Dios, que está manifestando el gran poder de Dios. Verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por cuánto. Y hermanos, no se trata de que yo no sabía, no, él era un engañador, un estafador, y aún así se hacía pasar por un hombre de Dios, poder de Dios, por mucho tiempo. Verso 12, ahora le llegó competencia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el verso 13 dice algo interesante. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, punto y coma, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces llega Felipe, predica el evangelio, y Felipe está haciendo grandes obras, señales, milagros, que opacaron ¿a quién? Al otro mago. Ahora no lo están siguiendo a él, sino están siguiendo a Felipe. Y Simón se mete a seguir a Felipe y está maravillado, atónito, y se hace bautizar. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, mira lo que está viendo el mago, ¿no? Los apóstoles, entonces imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo. Ahora pueden imaginar los ojos de Simón el mago. Es así. Pongo las manos y pasan milagros. Pongo las manos y desciende el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Les ofreció dinero. Es un comentario que sobra, pero escuchando a Cash Luna enseñar este pasaje, ustedes recuerdan que Pedro le dice que tu dinero perezca contigo, y dice Cash Luna, Simón no pereció, porque si hubiera sido correcto, Simón perece, pero el que estaba equivocado era aquí, era Pedro, porque según Cash Luna, yo sí puedo comprar los milagros de Dios. Eso es un comentario de lo que pueden hacer fuera de contexto. Entonces, cuando ve Simón que todo funciona, como poniendo las manos, él les ofrece dinero ¿para qué? Bueno, véndame en ese don. Yo quiero comprar el que yo ponga mis manos y el Espíritu Santo descienda y yo pueda hacer tal vez lo que ellos hacen, señales y milagros. Diciendo el 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, como le mencionaba, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, si ustedes se fijan, Simón sigue siendo el mismo Simón.
porque no ha llegado sobre él el Espíritu Santo, no había descendido sobre ninguno, pero él ya se había bautizado. El bautizarse no hacía a nadie creyente. No sé si sabían eso. El bautizarse no salva a nadie. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. 21, le dice Pedro en su cara, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta, ¿qué? Tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces hay un hombre, escucha a un siervo de Dios, a Felipe, se bautiza, pero sus obras, sus pensamientos y su actuar evidencia que sigue muerto en delitos y pecados. Y está escuchando las predicaciones, está viendo los milagros, está atento a los bautismos, está atento a la enseñanza apostólica y luego quiere comprar el don de Dios. Él, sin embargo, responde, dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Si ustedes se fijan, Pedro le dice, arrepiéntete, y él dice, pídale a usted Dios por mí, pero yo no. El asunto es, amada familia en el Señor, cada vez que nos exponemos a las Escrituras, es un día, hoy, que estamos más cerca de la gloria eterna o más cerca del infierno eterno. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, sea como ésta sea, en la iglesia o en nuestras casas, adquirimos mayor confianza o mayor ira para el día de la ira. Yo les suplico de corazón, una reflexión corta ahora mismo. ¿Es serio o para ustedes es seguro que Cristo regresa? Porque si Cristo regresa, viene la gloria eterna, pero también viene el juicio eterno. ¿De acuerdo? Si eso es verdad, ¿qué tan serio vivo mi vida a la luz de esa gloria o ese juicio, sabiendo que los días se acortan? Ayer compartíamos un motivo de oración a un hermano nuestro de la iglesia sobre la roca. Se le murió, en un accidente murió un empleado. Y yo le decía, yo espero de alguna manera que en tu trabajo le hayas compartido el evangelio, hayas orado por él. Y no tuvo una respuesta ante eso. No sé si sí o no, pero sus lágrimas no lo dejaban. Hermanos, va a llegar el día. Sea que Cristo regrese, o que tú mueras, o que tus hijos mueran, o que tu madre muera, en donde lo único que va a importar es si Cristo moraba en mí o no. ¿Está bien? En nuestros hijos hay evidencias. Ninguno le pase como a Simón el Vago. Mira, él va a la iglesia, escucha a los apóstoles y se bautizó. Porque su corazón todavía es esclavo de maldad, en hiel de amargura, sin Cristo. Porque solo Cristo hace libres, solo Cristo salva. Y si Cristo salva hay evidencias. Entonces ninguno de ustedes como le ha pasado a muchos hermanos, no, mi hijo hizo una oración de fe hace 20 años, pero vive conforme al mundo. Si vive conforme al mundo es porque pertenece al mundo. El día se acorta, el tiempo se acorta, no nos hacemos jóvenes. Y lo único que podremos llevarnos con nosotros, si me permiten hablarlo de manera práctica, es todo aquello que Dios me permita compartir el evangelio y que a él le plazca salvar. Y en ellos, indiscutiblemente en sus corazones, están sus hijos, sus hijas, sus tíos, sus tías, sus padres, ¿o no? Hermanos, que el Señor nos permita tomar muy en serio, muy en serio la vida en Cristo Jesús. Que nos permita hacer toda la luz y sal que Él permita en su gracia para los nuestros. Porque llegará el día más aterrador. El día donde la gente empiece a gritar, Señor, Señor. Y aquellos que conozcamos palabra,
vamos a estar escuchando a todos ellos diciendo, hice esto, hice aquello, di mercados, ayudé a los pobres, pero en todo eso no tiene nada que ver con el camino de la salvación conforme a la Escritura. Entonces vuelvo a preguntar, ¿están seguros de su salvación? Y no porque yo ponga en duda la obra de Cristo. El examen es a nuestras vidas, no a lo que Él hizo. Lo que Él hizo es perfecto y sus evidencias también en la vida de cada creyente. Oremos. Amado Padre Celestial, vivimos en tiempos absurdos, necios, llenos de vanidad. Hoy en tu santo día, para muchos es el día del deporte. Corren, trotan, caminan, ciclovía, con el ánimo de mantenerse bien. Y es bueno cuidarnos, pero este cuerpo va a perecer. Señor, danos temor y temblor de tu santa presencia, de tu santa verdad. Yo te pido, no solamente por esta enseñanza, sino por el sermón, hay cosas tan sublimes que a veces, Señor, mi único deber es leerlas, porque se explican solas. Padre, llena este lugar de tu Santo Espíritu. Permítenos examinarnos a nosotros mismos, porque no puede haber nada más tonto que engañarse uno mismo sabiendo que practica y vive en pecado, en la oscuridad de nuestros ojos, pero en la luz de tu presencia que lo ves todo. Que nadie se engañe. Que los niños aquí presentes no piensen que no deben ir al Señor en arrepentimiento y fe. Por eso están en medio nuestro. Ayúdanos a perseverar en lo que a vida eterna permanece. Para el mundo puede ser necio, para el mundo puede ser una pérdida de tiempo, para el mundo puede ser una pérdida de talentos, pero para nosotros, tu reino y tu justicia es una realidad y tú vas a regresar. Y el día que tú regreses, podremos levantar los ojos al cielo y poder decir, mira, del que tanto te hablé está allá. Del que tanto quise advertirte, ahí viene. Y ya no hay marcha atrás. Señor, concédenos una vida genuina de fe y de arrepentimiento. Y te insisto, Señor, que llenes cada servicio, cada célula, cada oportunidad de estar a tu palabra, que nos llenes de tu Santo Espíritu para temer y temblar reverentemente ante tu presencia. Dice tu palabra, Señor, que en ese día del juicio muchos van a querer que las montañas les caigan encima. Y la realidad es que solo les espera una muerte eterna sin morir en el infierno. Padre, ten compasión de todos los nuestros. Ten compasión del hijo del pastor Don. Ten compasión de todos nuestros hijos que aún no te conocen, que aún tú no les has conocido, y solo tú puedes tener misericordia. Si a ti te place, Señor, usarnos como instrumentos, por favor te rogamos que nos hagas tal luz y sal para ellos, que se queden sin argumentos y sin excusas, y que en tu gracia puedan caer a tus pies reconociendo que hay un Cristo, hay un Señor y un Salvador. No permitas, te rogamos, que los que amamos partan sin ti, porque no los vamos a volver a ver. Salva a mis hijos, Señor. Salva a nuestros hijos. Sostén nuestros hogares y permítenos entender que de nada sirve ganar el mundo
a costo de nuestras propias almas. Pero qué bueno, Señor, es tener todo por basura, por tener a Cristo por deleite. Bendito y alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén.